Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otra entrevista de estas que estamos haciendo para entender un poco qué fue lo que pasó en el agitadísimo año que ya se nos acaba de ir, el 2022, y qué es lo que pensamos. De nuevo, nadie tiene la bola acá, nadie hace pronósticos, pero tratar de ver cuál es el panorama que nos espera para el jovencísimo 2023. Esta vez estamos para hablar de Chile con Andrés Barrientos. Andrés, ustedes lo conocen, es un amigo del canal, finísimo, analista político y nada, y está como en la gatera para explicarnos qué pasó, porque además, haciendo un balance de Chile del 2022, casi que estamos haciendo un balance del gobierno del actual presidente Boric que largó en marzo del 2022. Así que casi que estamos haciendo una evaluación del primer año de gobierno del inefable presidente Boric. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Karina, muy buenas, un saludo a todos los de tu canal. Estoy bien, gracias a Dios, así que feliz aquí de compartir algunas apreciaciones del 2022 y qué nos depara este año. Bueno, a ver, larguemos por esto que estábamos diciendo. Se va a cumplir un año de la presidencia de Boric, un presidente que ha perdido vertiginosamente apoyo, ¿no? Desde que largó el gobierno. Diría casi un paralelo con lo que le pasó a Castillo, un presidente que asume y rápidamente ve desvanecerse el prestigio o el apoyo que lo había llegado hasta la presidencia. Sí, mira, a mí me gustaría recordar un poco de cómo partió esto en la asunción de la nueva presidencia. El 11 de marzo asume el nuevo presidente Gabriel Boric y con unas expectativas brutales de el cambio del sistema político, económico y social. Eso para partir. Recordemos bien que en la campaña presidencial él mismo señaló que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque toda la coalición de gobierno estaba muy sincronizada con el proceso constitucional dado por la insurrección de octubre de 2019. Entonces, ese paralelo llevó a que se siembren altas expectativas por parte del gobierno revolucionario y de esa manera armar toda una discursividad sincronizada con el proceso constitucional que estábamos teniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los primeros meses, todo el sector de la oposición tradicional, en este caso Chile Vamos, empujó una agenda de oposición en tanto a por qué no hace su trabajo, por qué no hace la pega, como decimos acá en Chile. Y claro, no se iba a esperar que gestione de tal manera como se podría haber hecho en un gobierno anterior, sino que habían altas expectativas por el proceso. Entonces, lo que se estaba esperando es efectivamente que termine ese proceso, se apruebe la constitución revolucionaria neochavista y luego de ahí empezar a hacer los cambios estructurales con el mandato nuevo constitucional. Como eso no ocurrió, empezaron a ajustar los engranajes dentro de la maquinaria gubernamental para tratar de dejar contento al sector revolucionario que los apoya y que ellos también creen, y también tratar de moderar las expectativas que eran increíbles. La maquinaria de propaganda en la asunción de Gabriel Boric era todo simbolismo, todo histórico, todo va a cambiar, que la desigualdad terminó, vamos a devolver la dignidad al pueblo chileno. Nada de eso está ocurriendo y obviamente los que creemos en la libertad sabemos que por qué ocurre. Es decir, si tú crees que el Estado está por sobre la primacía del ser humano, sabemos que eso tiene consecuencias económicas, sociales, también políticas. Y si tú crees también que mediante la redistribución de la riqueza tú vas a entregar más bienestar, también sabemos que eso es un error y que al fin y al cabo la realidad termina golpeando estos altos ideales del socialismo latinoamericano. Y ahí, para recordar algunas cosas de este año, es que Chile es el país que va a tener un mayor retroceso en su economía
dentro de América Latina, incluso más que Haití. Vamos a tener un retroceso de 1,1% según hay estimaciones, y además el PIB tendencial, por ejemplo, que calcula el Banco Central casi a 10 años, muestra que el crecimiento potencial de Chile va a estar en el entorno de un 2,1%. Entonces, Chile, un país que crecía a sobre el 4%, en el principio de los 90, sobre un 8%, que traía bienestar, que había mayor movilidad social, que se disminuía la pobreza de manera acelerada, con un crecimiento a 10 años promedio de 2,1%, obvio nos sitúa dentro de la mediocridad latinoamericana que nos caracteriza. Y eso no es solo una cifra, sino que tras eso también hay personas. Y eso va a postergar el bienestar de la gente, se va a las personas a ver deteriorada su calidad de vida. Y uno puede decir, oh, pero ¿por qué esto no se puede revertir de una manera más eficaz? Porque hoy tenemos personas que creen en las teorías del decrecimiento, en un neocomunismo disfrazado de colores, y eso nos va a traer mayor bienestar. Incluso con todas lo que les gusta entregar tanto a las izquierdas, los bonos, la asistencia social, ese incremento de bonificaciones va a traer más inflación. Entonces, no hay ninguna razón para pensar de que la inflación se va a desacelerar fuertemente. Puede que tenga ciertas caídas, pero eso no se va a ver. Por lo tanto, vamos a tener un año muy complicado en Chile, en tanto al escenario económico y en tanto a lo político, vamos a tener un escenario con propaganda cargadísima, porque son 50 años que se van a celebrar del 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, toda la maquinaria del marketing político de la izquierda, con sus aliados de los medios de comunicación masiva, van a generar una narrativa, y eso es algo que está claro, porque si no tienes una administración Algo tenés que gubernamental, entregar, claro, algo tenés que claro, entregar. tienes que entregar algo que sea así de potente. Hay una cosa que es interesante, vamos a ir un poquito más atrás del comienzo de la presidencia de Boric, hacemos como un ultra balance para atrás. Es cierto que Boric llega aupado en una corriente que prometía, digamos con un hombre de paja, con un objeto de paja, que era la Constitución, a la cual le asignan todos los males posibles, y en distintas áreas, ¿no? O sea, hay intelectuales, hay políticos y la gente común pasaba en todos los espacios que era la Constitución. Y entonces había un mal endémico chileno que nadie sabía cuál era. Nosotros hemos charlado muchísimo a raíz de tus libros, de tus escritos, con otros amigos y analistas del país respecto de por qué ese crecimiento del que vos estás hablando, el crecimiento, los 20, 30 años de despegue chileno, de despegue increíble respecto de la región y diríamos casi con índices europeos de la época en que Europa sí crecía, y, y con un desarrollo que si uno lo ve en infraestructura, parque automotor, real estate, o sea, en un montón de aspectos, solamente con dar una vuelta por Chile se ve la diferencia que tenían, que tienen actualmente, de todas maneras, con el resto de América Latina. No obstante eso, fue el país más castigado por esta narrativa anti-neoliberal zaranaza que nos tocó en los últimos años, 2018, 2019, 2020, bueno, ni que hablar. ¿Qué hicieron? Que una estructura económicamente tan sólida se desmoronara en 2 minutos políticamente. Esto es algo que vos tenés, nosotros hemos hecho ya varios videos contigo, con un libro que tenés ahí atrás que lo veo, que se llama Lo vimos venir, que lo recontra recomiendo. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Boric se aupó en esa, bueno, no solo fue ultra participante, se lo ha visto
ampliamente participar de eso que después cuando pasa en otro lado lo repudia mucho y no sé qué, y se solidariza con los presidentes de izquierda, pero que él participó. Y con esa expectativa de que todo iba a cambiar hacia andar a saber qué lugar, llega agupado en el proceso constitucional. El proceso constitucional tiene, digamos, entra bien, se va de madres totalmente, y llegan con un proyecto tan ridículo que no había manera de que pasara, y por suerte no pasa. Ahora, ¿qué pasa? Es en el mismo 2022, Andrés, donde se le concede este asambleísmo eterno y permanente hasta que salga, porque una vez que fracasa y que tenían ya la voz del pueblo, esta sagrada, de decir, no, no queremos esta constitución, volvieron con lo mismo y volvemos a entrar en un proceso constituyente. Sí, bueno, eso tiene muchas explicaciones de por qué vamos a seguir con este bucle. Eh, yo creo que hay un acto bien irresponsable de las fuerzas políticas tradicionales para perpetuar este proceso, entendiendo la oportunidad también política que emanaba de esta votación increíble que hubo del 4 de septiembre del 2022, donde más de 7,8 millones de personas rechazaron esa propuesta constitucional y, y las fuerzas políticas tradicionales que estaban por el rechazo prometieron algo que podrían haberlo hecho perfectamente a través del Congreso y haber plebiscitado después, si es que era el caso de hacer una modificación constitucional. Entonces, yo no tengo altas expectativas del proceso nuevo, porque nuestra constitución es Quería buena, recordar, Andrés, perdóname, una pastilla. Eh, ¿sí? Chávez hizo lo mismo. Exacto. Mandó una que no pasaba y después mandó otra. Parece que no, Entonces, y claro, no es historia de hace 5 siglos, es historia de hace 15 minutos. entonces ese es el punto, Karina. Cuando uno analiza esto como la perspectiva micro, de que este es un proceso que no se cierra, que hay que hacer algunos ajustes porque la ciudadanía demanda, etcétera, uno puede decir, mira, sí, parece que hay que negociar este tema, pero cuando tú lo ves a nivel global, a nivel de intenciones importantes del camino hacia avanzar, tú dices, oye, aquí hay elementos en juego no, que son y muy importantes. Primero, que tú tienes un sector gobernante que quiere cambiar el modelo político, económico y social. Segundo, que el 2017 los que planteaban el cambio de nuestra constitución y con articulados claros hacia un Estado social y democrático de derechos era el Frente Amplio. Hoy lo hace Chile Vamos. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va corriendo esta ventana de Overton y además, cuando vemos este proceso macro, vemos realmente que las izquierdas latinoamericanas no respetan los resultados de los plebiscitos cuando no les son favorables. Entonces, los sectores de la centro derecha tradicional lo que están haciendo acá es darle todas las condiciones para que los sectores más revolucionarios continúen el proceso del control de la maquinaria de los aparatos ideológicos del Estado, por así decirlo. Entonces, lo que ocurre acá es que efectivamente, como dices tú, Chávez no respetó la decisión y presentó la nueva reforma. Lo mismo ocurrió en Bolivia con Exacto. Evo Morales, que presentó un plebiscito para presentarse como candidato, lo rechazaron y al final fue candidato igual. Después, lo mismo que pasó en Colombia con su acuerdo por la paz, muy similar a lo que ocurrió acá en Chile también. Pero después se fueron a La Habana, todos de blanco, muy, muy pulcros, a generar un nuevo pacto y a meter las fuerzas políticas revolucionarias y terroristas dentro del sistema político en Colombia, con ingentes recursos. Todo eso está pasando y pasa en Latinoamérica y nosotros no somos distintos de lo que es Latinoamérica, como se quiso creer muchas veces. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de suma gravedad que las fuerzas políticas de la oposición entren en la cancha y en el juego el tablero de ajedrez que instala la izquierda regional. Y hoy, dado ese resultado del 4 de septiembre,
es que el gobierno actual tiene que hacer un paso hacia atrás y actuar como pivote dentro del conglomerado del socialismo latinoamericano. Es por eso que Petro viene a Chile y viene a hacer el puente entre el bolivarianismo con el gobierno actual y Recordemos que no Petro en este la momento relación está, directa. claro, Petro en este momento está fungiendo como una especie de canciller de Maduro, en un montón de aspectos, en sus relaciones internacionales, básicamente, y también en una serie de acuerdos y como garante de acuerdos que obviamente sabemos que no van a ir para ningún lado, son acuerdos con terroristas. Pero bueno, Exacto. es como funciona. Hablemos un poquito de la evolución. Boric ha cambiado sus ministros, los ha utilizado como fusibles, como corresponde, eh, cada vez que ha tenido una crisis, y ha tenido unas cuantas. Mi sensación es que las crisis le vienen más por la demanda interna que por lo que realmente haya presionado a la oposición, logrando, digamos, llegar al punto de aprovechar esas crisis para demostrar lo vacío de la propuesta. Pero como sea, ha cambiado unas cuantas figuras y ha ido tratando de cambiar los temporales, pero ha tenido muchos. Sí, mira, un dato. Chile es uno de los países del mundo donde hay mayor penetración de redes sociales en los ciudadanos, incluso más que varios países europeos. Y eso tiene varios efectos, que la política también se ha tornado estar pendiente de las redes sociales muy fuerte. Y como este es un gobierno millennial, están todo el día viendo lo que pasa en redes. Por lo tanto, como dices tú, y yo concuerdo con eso, hay más un tema de demanda interna más que la presión que hace la oposición en ciertas materias. Entonces, claro, hay personas en Twitter que están todo el día dándole duro a la actual administración y cuando ocurren ciertas desprolijidades, escándalos o cualquier problema, el gobierno no hace más que tratar de cerrar el capítulo y dar vuelta a la página. Es instantáneo. De hecho, recientemente con estos indultos a delincuentes, Te que no quería es consultar algo, de eso en particular, porque es algo que se suponía que no iba a pasar y pasó, y después hicieron como que no había pasado, pero que ya no se podía volver atrás. es claro, es que esa es la lógica del objetivo revolucionario. Ellos ya hicieron el trabajo, ya compensaron a los delincuentes por su labor ejercida, y luego demos vuelta a la página. De hecho, el mismo presidente de la Cámara de Diputados del Partido Liberal, gobernista, Vladimir Osevich, él señala, ya terminemos con esta pelea chica, ya pasó, demos vuelta a la página y vamos a un acuerdo por seguridad. Claro, ¿cómo va a hacer un acuerdo por seguridad con alguien que está dándole incentivos y beneficios importantes a delincuentes? Y vamos a un acuerdo por seguridad. Entonces, ese tipo de cosas es muy propio de la actual administración. Es que ocurre un escándalo, al día siguiente, bueno, los destruyeron en redes sociales, y al día siguiente, para que no le pregunten en la prensa, a la vocería de gobierno, es, demos vuelta a la página, ya no sigamos con esa mezquindad política, dejen que también gobernemos, después sacaremos evaluaciones, cosas así. Entonces tiran la pelota, como se dice, al córner y sigamos andando y jugando el partido. Y eso es algo muy propio de la actual administración, yo creo que también por un tema de inexperiencia. Es que tienen, la verdad es que cuando armaron el gobierno, parecía una reunión de amigos peor que otra. O sea, todos estos gobiernos funcionan así, poniendo lo que tienen alrededor y que no tienen ninguna capacidad, ni en su rubro, ni en ningún otro, y los meten ahí y distribuyen ministerios y cargos más o menos como les va conviniendo. Pero el gobierno de Boric particularmente
parecía un centro de estudiantes universitario, ¿no? Habían metido a los amigos, gente que no tenía casi ninguna solvencia. Una de las cosas que pasó y que fue muy llamativa fue el errado diagnóstico que tuvo la ministra del Interior, apenas comenzado el gobierno, considerando que el terrorismo indigenista, a ellos, por ser copados, por ser buenos, por ser parte del palo, los iban a respetar, y que el problema que tenían era porque, no sé, porque Piñera era, no sé, mal, oligarca, neoliberal, no sé qué cosa, y entonces se mandaron a una de las zonas de conflicto, salió a los tiros. ¿Cómo está la relación del gobierno con el terrorismo indigenista? Y eso por un lado te lo pregunto, y la segunda, en el mismo tenor, es eh, ¿cómo está el terrorismo indigenista? ¿Cuánto ha crecido en el último tiempo? Y la relación con la región, porque esto tampoco se puede mirar aisladamente. Sí, efectivamente al inicio de este gobierno hubo una serie de situaciones de altas expectativas del buenismo y también de entender de que los socios del indigenismo etnonacionalista y terroristas que hay en estas colectividades en el sur de Chile, que iban a tener una complicidad con el gobierno. Pero haciéndole una lectura política, igual es complejo mostrar de que van a tener una complicidad completa. ¿Por qué? Porque cuando tienes una administración afín, tú lo que buscas es tener la gran mayoría de los beneficios que puedas tener de tus socios. Y lo más No rápido posible, así, Andrés, porque además nunca sabés. claro, y lo más rápido posible, porque si no es ahora, ¿cuándo? Entonces también hay un resabio del tema constituyente, porque ahí nos convertíamos en un estado plurinacional donde todas las instituciones del Estado iban a estar, o las inversiones, iban a estar supeditadas al asambleísmo indigenista. Entonces el poder que se le iba a dar era increíble. Entonces cuando se bajan esas Eran casi expectativas, 12 naciones reconocidas, y podían seguir creciendo, pero 12 naciones reconocidas claro, por su propia justicia, su propia autodeterminación. Una cosa fenomenal. exacto. Tal cual, y entendiendo que además en Chile las cifras que hay sobre el tema indígena están dados fundamentalmente hoy por la percepción. Es decir, en las preguntas del censo poblacional se te pregunta si usted se identifica con alguna de las determinadas etnias. Entonces, entendemos bien que todo eso es un fenómeno ideológico y además, como señalabas en tu pregunta, es muy complejo ver que haya una relación muy sincrónica gubernamental con estos grupos porque tiene que el gobierno, por un lado, mostrar que está haciendo lo posible por el orden constitucional y, por otro lado, también atenuar los actos que puedan ser de carácter violentista o terrorista. Entonces, siempre a los grupos terroristas le viene mejor tener un gobierno de oposición o de centro derecha, en este caso, para el caso chileno, o derecha, porque de esa manera pueden tener mayor argumentación para reivindicar su rabia contra el sistema de una Opresor, democracia tal cual. liberal. Claro, una democracia liberal, que es lo que ellos quieren destruir. Entonces, no se ha visto, no ha sido tema muy fuerte dentro de los últimos meses. Yo creo que hay una rearticulación porque habían, como te digo, altas expectativas del proceso constitucional que se cierra en este sentido la parte más radicalizada el 4 de septiembre. Entonces, vamos a ver qué va a pasar durante estos años de esta materia, porque sí o sí va a crearse un nuevo ministerio, sí o sí van a haber incrementos en pagos, en compras de tierras y también en subsidios para estos grupos, pero aún así nosotros entendemos que esta solución que es para las personas
no es necesariamente lo que buscan estos grupos, porque estos grupos son etnonacionalistas, estos grupos buscan una territorialidad de hacerse de los campos, de los terrenos, de las inversiones que ha hecho la gente en ese lugar y establecer una nación. Ese es su proyecto político. Ellos tienen un proyecto político. Entonces, vamos a ver, las intenciones de ellos siguen ahí presentes, los atentados han seguido, quizás Sí, no con recordemos, el último quizás año no, ha sido atroz con el claro, tema de los atentados, con las muertes, con los heridos, con los incendios, con las tomas. Hay gente que ya no puede ir a sus propiedades, o sea, no es que quedó en la nada o se congeló, esto creció y creció grandemente. exacto. Entonces, es un tema que creo que vamos a ver cómo se va a ir dando el desenlace. Yo creo que en este sentido, la influencia que pueda tener la relación de Boric con Gustavo Petro va a ser interesante y por no decir preocupante en el puente que se va a hacer entre Chile y Venezuela con Gustavo Petro, porque al final esa es la lectura política que se está dando en la región, y sin contar lo que está pasando ahora en Brasil con Lula da Silva. Entonces, tenemos el club de amigos entre experimentados, guerrilleros, con los millennials que tienen las altas expectativas de volver posteriormente, porque le van a quedar 40 años de política a los gobiernos millennials, a muchos de los que están ahí. Entonces vamos a ver cómo van a tomar la situación de reposicionarse, porque es muy probable que salgan muy dañados después de esta administración, y no Sí, vaya lo a que ser pasa, que perdóname, ahí te discuto un poco ¿sí? esto. ¿Cuán dañado salió cuántas veces Maduro y sin embargo, a esta altura podemos decir que es el gobierno más estable de la región? Y te recuerdo que el concierto de las naciones y los políticos no sé, y personalidades destacadas bailaban alrededor de Guaidó y era la esperanza y ahora lo iban a bajar. Bueno, Guaidó pasó, era Narnia, no existía un gobierno que no estaba flotando en el espacio y ahora está Maduro más sólido que nunca, haciendo acuerdos con Estados Unidos, haciendo acuerdos, teniendo a Petro de canciller. Y hay un corredor que sobre eso te preguntaba, y para profundizar lo que estabas comentando de la región, que es el corredor pacífico, que capaz que la gente se piensa que comercian orégano, yo qué sé, o platitos de cerámica, pero la base, digamos, de estas economías no va a ser las inversiones en blanco y sananasa. Entonces, ese corredor que es el corredor del Pacífico y su relación con el crimen internacional, ¿cómo lo puedes analizar? Sí, mira, hace años atrás Chile no era tema en la discusión pública el tema del narcotráfico, no era tema. Entonces, en ese sentido, siempre en la mirada interna nos hacíamos como una lectura de autorreconocimiento de que ese no es un tema crucial dentro de nuestro país, como de las demandas internas. Pero tras el 18 de octubre emergió como si de un día para otro hubiese aparecido dentro de la discusión pública y también de cómo se visualiza y se percibe por parte de las personas, de la gente. Hay ciudades que están pequeñas, que están tomadas por el narcotráfico hoy, la zona central, la capital, Santiago y las periferias, tomadas por el narcotráfico. Entonces, cosas muy simples que ocurren en el día a día, es que para el año nuevo se hacen y se lanzan fuegos artificiales, muchos municipios para no dañar el medio ambiente, etcétera, los prohíben, pero al final está lleno de fuegos artificiales porque es la señal que dan los narcotraficantes de que llegó la merca. Entonces, ahí uno ve que el narco está muy involucrado dentro y han territorializado su campo de acción, y obviamente si eso está ya vinculándose con la política,
porque sabemos que, por lo menos en Colombia, tiene una vinculación directa, eh, obviamente eso va a traer consecuencias importantes. Entonces, en puertos chilenos, el traspaso de estupefacientes a través de, como pivote Chile para la exportación, va a ser un tema importante y que los sistemas de inteligencia, la revisión del narcotráfico a nivel internacional, ahí va a ser crucial la ayuda y el monitoreo de los Estados Unidos, que por lo demás, en los últimos años ha estado muy ausente dentro del debate público de los países en América Latina, por no decir que han abandonado América Latina. Y ahí en el Centro de Estudios Hemisféricos de Joseph Humire, Sí, ahí hablaba muy bien de cómo la criminalidad transfronteriza es un tema que va a ser crucial dentro de estos años por la perpetuidad del régimen de Maduro y también de sus aliados políticos que están saliendo hoy, Lula da Silva, Gustavo Petro, que en realidad son como los más radicales y los países están explorando estas alternativas y sacarlos del poder así va a ser imposible. Entonces, ese es un tema también que pero hay que Andrés, por favor, o trabajar. sea, hoy tenemos al concierto del planeta apoyando al presidente Lula da Silva, apoyando, expresándole su apoyo. O sea, y no te estoy hablando de los países pertenecientes al ALCA, te estoy hablando de que hace unas horas el grupo de expresidentes que tiene a Macri, a Duque, a Pastrana, bueno, a Piñera, salieron a apoyarlo también, salieron a apoyarlo. Eh, o sea, creo que el señor convicto y condenado ha obtenido más apoyo en este momento, creo que una persona que fuera honesta y no hubiera robado lo que robó y no hubiera armado él con sus manitas y Fidel Castro el Foro de San Pablo que ha hundido a la región. Es increíble lo que ha pasado y la falta de visión de nuestros dirigentes y como decimos siempre, no estamos hablando de los del Partido Comunista, que bueno, va de suyo y funcionan como funcionan. Estamos hablando de los que se supone que tendrían que enfrentarlo. Exacto. ¿Cómo evaluás el 2023? Ya sé que no podés y nadie Sí. podría, porque imagínate que todos los días pasa algo que nadie podría haber imaginado. Pero, ¿cuáles son los lineamientos sobre los que deberíamos leer la política, la economía y las relaciones internacionales de Chile para el 2023? Sí, mira, hay algunas cosas que uno puede ver que están en tensión y que en cualquier momento puede haber una separación. En la actual administración de Gabriel Boric tiene dos coaliciones. Una coalición que es el Partido Comunista con los colectivos del Frente Amplio, que son los grupos, los neocomunistas verdes, y por otro lado, los de la antigua política de la centroizquierda, que obviamente son muy izquierdistas hoy, eh, y se llama socialismo democrático. Es una paradoja, pero bueno. Esos son esos Ese eufemismos que socialismo democrático. Claro, claro, eso es eufemismo que siempre ocupa la izquierda, que sabe hacer muy bien en el marketing político. Eh, el socialismo democrático es el que está dando como la mirada más de saber gestionar, mientras los grupos más radicalizados son los que tienen el proyecto político y cumplir el programa. El Partido Comunista es clave cumplir el programa de gobierno. Entonces, esa tensión que se da, no sé cuánto pueda durar, ¿ya? Porque son conglomerados políticos que tienen formas distintas, son rangos etarios diferentes. Entonces, esa tensión del gobierno no sabemos qué va a pasar. Probablemente, si la situación económica se sigue deteriorando, la culpa se va a ir a Hacienda, al ministro Marcel, que se supone que antes era un moderado, eh, y no me extrañaría que Hacienda termine dando un paso al costado en el gobierno revolucionario. Eso es una cosa. Lo otro es que no vamos a tener un proceso constitucional que entregue una mejor constitución
entendiendo que desde mi perspectiva personal la constitución actual es buena. Por lo tanto, lo que pase ahí igual va a ser clave porque vamos a seguir ahuyentando la inversión si es que este proceso no se cierra. Y lo otro que vamos a tener, además de la complicación de la economía nacional, vamos a tener un escenario de propaganda increíble con toda la maquinaria del Estado, todos los fondos públicos, todas las ONG, insertando y reescribiendo la historia respecto a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, levantando como santo nuevamente a Salvador Allende, el peor gobierno de la historia, hasta este quizás. Entonces, Siempre se vamos a puede ver empeorar. esa. Claro, siempre se puede ser peor. Entonces, yo creo que esos van a ser los temas claves que van a marcar la agenda, sin también pensar de que pueda haber algún escenario climático, de, no sé, en Chile siempre tenemos sismos importantes o alguna calamidad que pueda marcar también el giro de la discusión pública. Pero esos son los temas que yo creo que van a ser más claves. Y el tema del escenario regional es ahora o nunca, es decir, van a estar todos los apoyos para que la izquierda gane en los procesos electorales que vengan, todos los apoyos para poder tejer esta red de gobiernos de izquierda dentro de América Latina para conformar como bloque a un continente latinoamericano como si fuese todo un bloque rojo, ¿no? Yo creo que ahí eso va a haber una lectura política internacional muy clave en tema cambio climático, el tema de género, el tema de una economía sustentable, etcétera, y todos esos eufemismos que llaman finalmente al socialismo. Porque además el gobierno está empecinado por una nueva reforma tributaria para expoliar a los contribuyentes con un escenario económico muy adverso. Entonces, ¿qué más adverso se puede estar si es que hay una reforma tributaria en curso para subir los impuestos, para aumentar la carga tributaria, para aumentar los gastos del Estado y también la reforma de pensiones? Además, entendiendo que este Siempre hay que gobierno recordar que, claro, quiere terminar con el sistema privado de salud o al menos aislarlo y que sea minoritario para ciertos sectores más aventajados de la sociedad. Porque hoy, y eso tampoco quieren decirlo, pero hoy tenemos un sistema privado de salud que está prácticamente en la quiebra y no está solo en la quiebra porque haya un problema estructural dentro del sistema. Las grandes consecuencias están dadas por las medidas implementadas de la unificación del sistema por razón que ya sabemos de la pandemia. Entonces, estamos viviendo unas consecuencias, obviamente siempre son posteriores al tema, muy graves. Así que vamos a tener esos puntos o highlights dentro del año. claro. Última, no te molesto más. Recordemos que no sé qué decir, pero el objeto de deseo de destrucción de la izquierda, digamos, diría a lo largo de décadas, ha sido el sistema de pensiones chileno, que posiblemente haya sido uno de los motores del desarrollo de Chile. Y, y nos han tomado como ejemplo a nosotros, que venga alguno a vivir con la jubilación que tenemos nosotros desarmamos, desarticulamos, fue el kirchnerismo el que dio por tierra con los sistemas privados y así rompieron todo. Y de alguna increíble manera, yo he visto cómo ponen de ejemplo a Argentina, por ejemplo, en el sistema público educativo, la universidad es un desastre, pero de alguna manera han logrado con la narrativa dar la vuelta y siempre yendo contra el sistema de pensiones chileno. Y entonces esta es la última. ¿Te parece que va a ser lo que esté definitivamente en el ojo de la tormenta? ¿Te parece que sobrevive? No pronóstico, tu análisis según lo cuán atacado esté. Sí, es que todo va a estar dado por
el nivel de negociación que logre el gobierno con el Congreso. Entonces, no pueden pasar sus reformas completas por la misma razón que están presentando todas sus reformas con el tejo pasado, como se dice acá, esperando que en la negociación se pueda regular en cierta medida. Te cedo esto, yo te cedo esto otro, etcétera, como es cualquier negociación política. Entonces, sí hay un objetivo de terminar con el sistema de administración privada de pensiones, que son las AFP en Chile. Eso sí está dentro del proyecto, está dentro del programa de gobierno, entonces no debiese sorprendernos de que el gobierno siga insistiendo en terminar con la AFP. Probablemente tengamos un sistema mixto como el actual, pero mucho más centrado en el Estado, donde cual también se cambien los nombres del sistema que le han dado duro durante décadas. Por lo tanto, tiene un prestigio que ha ido deteriorándose por la misma propaganda que han hecho los sectores revolucionarios y quienes no creen en el sistema de mercado. Y eso va a ser un tema, obviamente, un tema pensional va a ser un tema, sobre todo también porque la reforma que presentaba de pensiones generaría un 6% de pago del salario para un fondo de salud público. Entonces, todo ese 6% va a ser un nuevo impuesto al trabajo. Claro, Ya eso está claro, va a ser así, eso no va a aumentar la productividad, eso va a ralentizar la economía. Entonces, si se aprueba eso, con las cifras ya negativas que tenemos, obviamente no podemos esperar que mejore la situación económica del país. Y además, si se va a un fondo público, con una AFP pública o una administración pública, ya sabemos esa historia en Latinoamérica o incluso en Europa, donde la administración pública de las pensiones, si no es Noruega, todas las otras prácticamente están quebradas. exacto. Entonces, ese falso consenso de que la deuda, de que los países tienen que seguir endeudándose hasta como si no hubiera mañana, eh, es grave, y ese relato no es solo Chile que lo ha instalado, sino que todo el mundo se está instalando y nosotros lo estamos tomando de Al pie de forma la como letra. al Sí. pie de la letra. Así que ese es un tema que va a ser crucial también dentro de las reformas estructurales al sistema chileno. Y lo grave también es que ya hay voces también de nuevos retiros de las pensiones de los chilenos o hacer autopréstamos, etcétera. Eso destruye el mercado de capitales, ya lo destruyó con los retiros anteriores, y estamos viviendo las consecuencias con empresas que ya no pueden pagar por los incrementos de los costos, estamos viendo que ya no pueden acceder a los créditos de antes, y todas esas cosas que la gente empieza a percibir. Oye, ya no puedo pedir un crédito a tantos años, etcétera. Exactamente. Bueno, Andrés, no te saco más tiempo. Te agradezco mucho esta memoria y balance. Ha sido súper, súper interesante, esclarecedor escucharte y sobre todo ir armando las piezas, porque si no parece que estamos como en burbujas, estos países nuestros, que en realidad van todos, están fluyendo todos hacia un lugar bastante oscuro. Así que no te molesto más, te agradezco mucho, te deseo un gran año en lo personal 2023 y nada, nos seguimos viendo en tertulias, en reuniones, en libros geniales como los que escribí siempre. Chao, hasta Muchas luego. gracias, Karina. Un saludo a todos desde tu canal. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.